Buenas noches. Hace poco Séptimo Día recibió una denuncia que nos llamó mucho la atención. Unos adoloridos padres nos contaron que su hijo se había muerto misteriosamente en el quirófano de un hospital y que cuando la médica encargada fue investigada, se estableció que no era una médica real. Sin embargo, el hospital donde ocurrieron los hechos pudo demostrar que cuando fue contratada, ella presentó su diploma y todas las credenciales requeridas para el cargo. Confundidos, los familiares y las autoridades investigaron aún más y lo que encontraron los dejó perplejos. La supuesta médica había falsificado sus papeles para conseguir el trabajo. En muchos sentidos se estaba suplantando. Juan Guillermo Mercado investigó este caso y de paso descubrió que el fenómeno de los falsos médicos es mucho más común de lo que creíamos. En esta calle de Soledad, en el sur de Barranquilla, cada vez que repican los cueros, recuerdan la alegría de este hombre. Ray Fontalvo, un músico de 25 años. El hermano de Ray es Giancarlo Fontalvo. Alegre como el tambor alegre. Así era mi hermano. Siempre se inclinó por la música, ¿verdad? Siempre desde niño, desde los 8 años. Celey Galvez Núñez es la mamá de Ray. Yo lo acompañaba, para todos lados lo acompañaba. Cuando iba él a tocar, iba yo con él. Ray se crió en esta calle del barrio Villamerli de Soledad. Se casó, tuvo un hijo. Y aquí fundó un grupo de cumbia. Sin embargo, el 5 de enero del año 2015, el sonido del tambor se apagó. Él estaba con fiebre. Cuando se levantó en la mañana, yo, niño, ve que vayas al médico, ve que se te va a enchamar el acceso ese. Un grano en una de las piernas le causó una infección a Ray. Se tomaba acetaminofén, que era lo que podía él tomar, porque él era alérgico a los antibióticos. Entonces, no le dábamos nada aquí porque yo decía, si tú eres alérgico, aquí no se te puede dar nada, mejor ve al médico. Parecía una fiebre que no tendría mayor complicación. Ese día, sobre las 11 de la mañana, Ray y su esposa María Cogollo decidieron ir a esta clínica. Clínica Porvenir. Nosotros llegamos a la clínica a las 11:45, a él lo atendieron a las 12 en punto. Entraron a la unidad de urgencias, donde a Ray lo atendió esta joven mujer. Ella de tez morena, bajita, gruesa, cabello largo, alisado, con su nombre Yeudit Karina. Yeudit Karina Martínez, quien se identificó como médica general. Ella tenía el logotipo de la universidad. Ella lo atendió muy amablemente. Le dijo, hola, mi rey, ¿cómo te llamas? ¿Qué te sientes? No, yo vengo con fiebre, tengo un acceso en la pierna y me duele la pierna. Le mostré un medicamento porque él solamente se le podía colocar un solo antibiótico en dosis pequeña, suministrado por suelo, más no intravenoso. Si ese medicamento se le daba pasado de dosis, él podía convulsionar. Ella me ha contestado a mí, pero es que tú no puedes saber más que yo. Ray también intervino. Le dijo, doctora, mire que lo que le está comentando mi esposa es cierto, yo soy alérgico. Pero las explicaciones no calaron en la joven doctora Yeudit Martínez. Ella insistió en ponerle porque ella me decía que era procedimiento. El único medicamento que había que colocarle era eso. Yo le dije, pero ¿cómo así? Media hora más tarde llegó una enfermera. Le coloca el medicamento y le pregunté, ¿qué le estás colocando? No, le mandaron esto. Cuando ven el tubo, oxicilina. Yo le dije, eso es antibiótico. Sí, es que la doctora lo mandó. Se lo colocó, intravenoso, se lo colocó y se fue. El medicamento hizo reacción de inmediato en el organismo de Ray. Cuando él me grita, porque él me dice, mami,
Y yo, ¿qué pasó? Lo veo colorado, le quito el catete, quito el medicamento, la llamo a ella y ella viene despacio. Mija, pero muévete porque el muchacho me va a convulsionar. Ray hizo paro respiratorio, tráqueo respiró, convulsionó. De este lado primero le colocaron un medicamento, pero de este lado me le colocaron una dosis de adrenalina pura. Yo soy ignorante y hasta donde yo tengo entendido, mientras un paciente está haciendo convulsión, tráqueo, respiración, no pueden colocarle eso. Todo era caos. Otros médicos ordenaron el traslado inmediato del músico. Sobre la 1 de la tarde, Ray Fontalvo salió de aquí, de la unidad de urgencias de la clínica Porvenir, hacia el Hospital Universidad del Norte. Estaba en grave estado de salud según su esposa, inconsciente, y no respondía a los tratamientos médicos. Me tocó bajarle la boca, sacarle la lengua y sacarle saliva para que el medio me respirara, pero que ya tenía los ojos volteados blancos hacia arriba. En la ambulancia, María sentía que la vida de su esposo se apagaba como el último repique de su tambor. Las manos las tenía como moradas y blancas. Los pies los tenía blancos. Ya Ray estaba en sus últimas, pero cuando él llega a la unidad del norte, ya él ya llega muerto. ¿Qué pasó? Me dice, no, Ray, acaba de fallecer. Yo empecé a gritar y salí corriendo. Ahí no supe más. A la mamá de Ray le avisaron que su hijo murió al parecer por un grave error de una médica. Siento de todo rabia. Me provocaba tenerla al frente. Media hora después, Giancarlos, el hermano de Ray, llegó a la clínica Porvenir. Llamé al cuadrante y solicité la unidad de criminología, porque con lo que me cuenta mi cuñada deduce que fue un homicidio por la aplicación de los antibióticos. ¿Cómo una médica que estudió más de 5 años había cometido tal error?, se preguntó. Para Giancarlos había algo mucho más grave detrás de la muerte de su hermano. 2 días después interrogaron a Judith Martínez, pero las autoridades también le preguntaron a los directivos de la clínica Porvenir por la médica. César Augusto Castillo, director jurídico de la clínica Porvenir, los atendió. La contratamos el 4 de diciembre del año 2014. Ella se le contrató para que desarrollara los turnos en el área de urgencia. Judith Martínez llevaba 1 mes trabajando en la clínica Porvenir. Acreditó una experiencia laboral, la cual fue confirmada y verificada por nuestro jefe de talento humano, y posteriormente se hizo la verificación del título que ella había aportado en su hoja de vida como médico. Ella entregó a la clínica esta hoja de vida con su cédula, un diploma que la acreditaba como médica general de la Universidad San Martín de Barranquilla. Ese título lo respaldó con esta acta de grado, con fecha de enero de 2012. En el interrogatorio, las autoridades también revisaron los antecedentes penales de Judith. En ese momento se sorprendieron con una alerta en la pantalla. Aparece ahí en Soledad otra denuncia por falsificación de documentos. Esa denuncia narraba hechos ocurridos en el año 2013 en un alejado municipio, Sicuco, en Bolívar. Un pueblito al que se llega atravesando el río Magdalena. A más de 300 kilómetros de Barranquilla. Lo que pasó en este pueblo 2 años antes de la muerte de Ray Fontalvo confirmaría las sospechas de su familia sobre Judith Martínez. Yo me encontraba en ese momento esperando graduarme de medicina. La denuncia la había hecho esta joven mujer, Cindy Paola de la Hoz. Acababa de terminar mi internado y me recibió una llamada de Sicuco. La propuesta que le hicieron a Cindy Paola era trabajar en el Hospital Público de Sicuco, Bolívar. Cuando yo llego a Sicuco, me encuentro con ella, con Judith. Judith Martínez, entonces de 26 años, una vieja conocida para la doctora de la Hoz. Yo a Judith la había conocido en la universidad, pues la había visto
estudiamos juntas. Pero Yeudit solo estudió un par de semestres en esa universidad y la doctora de la Hoz nunca la volvió a ver. Y cuando yo llego le pregunté de qué universidad se había graduado. Me dijo que de la Universidad Metropolitana, que llevaba 7 meses haciendo rural ahí. Como lo muestra esta fotografía del año 2013, Yeudit Martínez y Cindy de la Hoz, la primera aún sin graduarse y la segunda recién titulada, coincidieron en el año rural en el hospital de Sicuco, un centro donde Yeudit no tenía buena reputación. Ella es Edelvis Luna, quien trabajó como enfermera en ese hospital por más de 10 años. Sí, recuerdo que la primera vez que me tocó con ella, nos tocó un parto, por cierto, y cuando vamos a atender el parto, no sabía hacer un tacto vaginal. No sabía que era una membrana pompada, cuáles eran las membranas, cuándo había que proceder a cortar el ombligo, sacar una dosis de medicamentos. Parto con ella era literalmente un parto. Trauma. Era un trauma con ella. Yo decía, yo no quiero turnos con esa médico porque yo decía, ¿qué tal que me pasa algo con un paciente? Vamos a enchicharronar las dos. ¿Dónde había obtenido su título o en qué universidad había estudiado Yeudit Martínez si era evidente su inexperticia? Se preguntaban en el hospital, pero antes que advertir sus fallas, según la enfermera de Elvis, sus colegas le sacaban tajada. Ya le pedí el favor a la médico de turno que viniera a ayudarle, que ya les pagaba. ¿Cuánto? Se pagaba un porcentaje, no recuerdo exactamente si eran 80 o 100, pero pagaban por parto. Pagaba a médicos ya expertos para que la reemplazaran en los partos, según la enfermera. Pero en enero de 2013, aún en medio de su año rural, Yeudit recibió un paciente que no pudo eludir. Ya tenía año y piquito ya de nacido. Cuando él cayó aquí, lo llamó al hospital. Leonel Turizo es un pescador de Sicuco de 33 años. Leonel habla de su hijo Leonel David Turizo, quien tenía diarrea. ¿Qué tenía el niño? ¿Qué le dolía? Cayó con dolorcito, se quejaba. ¿Lloraba? Sí. Lo llama al hospital. Según Leonel, la doctora que atendió a su hijo de 1 año fue Yeudit Martínez. Cuando la vio, sintió la confianza que da la bata blanca. Los mandaba a traer para que no tenía nada, que no sé qué. Y nosotros lo trabajamos. Y después le dio un purgante. ¿Él fue atendido en el hospital? Sí, fue atendido. Si no me equivoco, fueron 3 veces que llegó al hospital. ¿Por la supuesta doctora Martínez? Sí, la doctora Yeudit. Claudia Turizo es la tía de Leonel David. Que mi hijo si tiene parásito, yo no le voy a dar un purgante mientras que el bebé esté botando parásito. Yo no soy médico ni nada. A mí no se me ha ocurrido darle un purgante al hijo mío, sí. Sí, eso le hace más mal. Leonel David, dicen sus familiares, reaccionó muy mal a este medicamento. El bebé se hinchó y se está ahogando. Desde ese momento nosotros peleamos con ella para que ella lo diera remisión y ella no lo quería remitir. Peleamos con ella, bueno, al fin que lo remitió como a la 1 de la tarde. Con fiebre y en un estado crítico, Leonel David fue trasladado por sus angustiados padres a través del río Magdalena hasta el municipio de Magangué, donde fue llevado al hospital más cercano. Lo llevaron al hospital de Corozal, Sucre, donde el 13 de enero de 2013, Leonel David murió. Yeudit Martínez sumó un escándalo más a su formación en medicina. En medio de los cuestionamientos, ella terminó su año rural en marzo de 2013 en el hospital de Sicuco y viajó a Barranquilla. Sin embargo, días después, la médica Cindy de la Hoz, quien ya había recibido su grado, descubrió algo muy grave que había hecho esta señalada estudiante mediocre. Respecto a lo que hizo esta mujer para conseguir o para ser médico, para mi concepto es el acto más bajo y antiético que pudo haber realizado. ¿Cómo hizo Yeudit Martínez, quien ya había sido denunciada por otro error médico, para conseguir el diploma y los papeles necesarios y obtener el puesto como médica en un hospital? Séptimo Día encontró la mujer que tiene la respuesta. Se trata de una médica legítima quien estudió unos semestres de medicina junto a Martínez años atrás y sin saberlo fue engañada por ella.
Sin embargo, este es apenas uno de los casos de falsos médicos que no solo logran puestos en clínicas y hospitales, también abren sus propios consultorios, aprovechando el poco control de las autoridades. Así continúa la investigación de Juan Guillermo Mercado. Yeudit Martínez, una médica cuestionada. Ella no tenía los conocimientos para estar ahí. Sí, eso se notaba a legua. ¿Pero por qué murió? Que fue por el purgante que le dio la doctora. Y eso fue que le mató el cerebro. Y denunciada por homicidio. Ella le colocó antibióticos, ella lo envenenó, ella lo mató. Estaba en la mira de las autoridades. La médica Cindy Paola de la Hoz se había reencontrado con Yeudit, su antigua compañera de estudio en el hospital de Sicuco, Bolívar. Estando haciendo el rural, nos solicitaron los papeles la Secretaría de Bolívar, diploma y acta de grado. Fue en marzo del año 2013 cuando Yeudit había culminado su cuestionado año rural en el hospital y la Secretaría de Salud Departamental necesitaba certificar el trabajo de los médicos allí. Recordemos que Yeudit le había asegurado a Cindy de la Hoz que se había graduado como médica de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Pero llena de dudas sobre el desempeño de Yeudit, la doctora de la Hoz decidió revisar el paquete de documentos que había enviado su ex compañera. Son de la San Martín. La única médico de la San Martín que estaba ahí era yo. Entonces ahí fue como se me prendió el bombillo. Algo extraño estaba pasando. Y es cuando yo empiezo a mirarlo del registro unitario y el número de acta, que era el mismo. Eran los mismos registros de los títulos de la autora de la Hoz. Ese diploma y el acta de grado solo tenían una explicación. ¿Usted se da cuenta de que ella falsificó sus documentos? Sí, totalmente. En ese momento, Cindy se dio cuenta que había sido suplantada por su excompañera Yeudit Martínez. Eso explicaba por qué ella no tenía ni idea de cómo atender un parto, entre otros procedimientos médicos. Era una falsa médica, pero había una duda. ¿Cómo obtuvo ella esos documentos? Bueno, no sé, las dos opciones serían que ingresó al de la secretaria de la gerente y los cogió de ahí, o la otra sería que los tomó de mi portátil. Cualquiera que haya sido la forma, lo que Yeudit Martínez había hecho era un delito, una farsa que comprometió la vida de cientos de pacientes. Un promedio de 16 pacientes atendía la doctora Yeudit Martínez aquí en consulta externa del hospital de Sicuco. Esto según las directivas del hospital. Aquí llegaban y estaban en sus manos niños, adultos mayores e incluso mujeres en estado de embarazo que ella atendió. Pacientes como el bebé Leonel David Turizo. O sea, uno se llena de rabia porque ella no es médico para que la tengan ahí en esos hospitales. Yo coloco la denuncia, la Fiscalía de Monpós me dice que se va a instaurar un proceso con ella. Ella también asegura que alertó a las autoridades del hospital sobre la gravedad del delito que había cometido Yeudit Martínez. Pensé que al ella saber de que yo me había dado cuenta de la situación, pues todo iba a quedar así y que ella no iba a seguir trabajando con mis documentos. Pero no fue así. En marzo de 2013, cuando se descubrió la falsedad, la gerente del hospital era esta mujer, Kisi Moreno Barragán. Séptimo Día quiso preguntarle a Kisi Moreno si sabía de esta denuncia. Y si era así, ¿por qué no reportó a las autoridades competentes a Yeudit Martínez? Pero se negó a contestar nuestras preguntas sobre la falsa médica. La gerente encargada del hospital cuando fuimos a Sicuco era Zulma de la Peña, una enfermera jefe que trabajó con Yeudit Martínez. ¿Y ustedes permitieron que trabajara sin que entregara los diplomas? Bueno, en la época esa de la gerente que estaba, pues hubo esa falla, ¿no? En su buena fe le creyó mientras que entregaba los papeles. Sí, discúlpeme, pero la buena es que murió un niño precisamente por ustedes no hacer un trabajo riguroso y controlar que esa señora sí fuese una médico. Sí, sinceramente es una falla que hay. Según la familia, hizo un mal tratamiento a un niño, el niño murió. O sea, no es una cosa de risa, es una cosa muy grave. No, sí, eso sí, tiene razón. Eso es lo que dice ella, que la médica, por culpa de ella, murió su bebé.
Lo más grave es que en el hospital de Sicuco tampoco alertaron a las secretarías de salud de la región sobre la falsa médica Martínez, según pudo confirmar Séptimo Día. Un año después, la médica Cindy de la Hoz se dio cuenta de estas fotos en Facebook. Me doy cuenta de que ella está trabajando en Clínica Porvenir. Con bata blanca, sonriente y en una unidad de urgencias, estaba Judith Martínez. Seguía atendiendo pacientes en una clínica privada. La doctora Cindy de la Hoz entró en pánico. Cuando yo me doy cuenta de eso, yo coloco enseguida en sobreaviso a la esposa del dueño de la clínica y le envío los documentos. Cindy conocía a esta mujer, Viviana Díaz, auditora de la Clínica Porvenir de Soledad, y le envió estos 2 correos electrónicos a su cuenta personal. ¿En qué fecha? La coloco en sobreaviso. Eso es el 2 de enero del 2015. Eso fue 3 días antes de la muerte de Ray Fontalvo, después de que Judith Martínez lo atendiera en la Clínica Porvenir. No me cabe en la cabeza. No me cabe en la cabeza cómo ella estaba trabajando, si no era médico, y en la sala de urgencia. César Castillo es el encargado del área jurídica de la Clínica Porvenir desde hace 10 años. ¿Verificaron esos títulos? Lamentablemente fue imposible comunicarse con la institución. Se hizo una visita por parte de nuestro mensajero, las puertas estaban cerradas. Si el mensajero volvió sin respuesta y no tenían la certeza de que esos títulos eran reales, ¿por qué la contrataron? Por Dios, la médico nos entrega el diploma, nos entrega el acta de grado, nos entrega su tarjeta profesional, nos entrega la resolución con el cual la acredita como médico. Nosotros mismos creímos en su buena fe. Entonces, esa no es respuesta. ¿Usted cree que ellos, por el contrario, fueron negligentes? Claro, por no investigar a una persona que va a entrar a trabajar como médico y en las salas de urgencia. ¿No cree que se equivocaron, que cometieron un grave error al contratar a esa supuesta médico? No, Juan, no considero que hayamos cometido un grave error porque se hicieron las verificaciones. La médico actuaba como médico, la médico tenía la experiencia como médico, pero la médico había trabajado en instituciones de salud pública que tienen la capacidad suficiente para atender cualquier número de pacientes. Disculpe interrumpir, la médico no era médico. Pero vinimos a darnos cuenta en el momento en que le hicimos los descargos porque ella nos confesó. ¿Y no cree que en vez de argumentar ese asalto en la buena fe, como usted dice, no sería mejor reconocer que de verdad no hicieron un trabajo juicioso como debieron haberlo hecho? Se tomaron los correctivos del caso, se presentó la denuncia penal inmediatamente y estamos a espera de que la autoridad judicial decida respecto a esa médico. Como obtuvimos después de esta entrevista los correos electrónicos que demostrarían que la muerte de Ray Fontalvo al parecer se pudo haber evitado, los enviamos a la Clínica Porvenir. El abogado Castillo respondió que las directivas de esa clínica solo se enteraron de la falsedad de Judith Martínez cuando la fiscalía los alertó. Según las víctimas, ellos no verificaron este currículum en el que Judith Martínez se vendía como una profesional respetuosa de la vida y de la dignidad de las personas. Pero Séptimo Día pudo establecer que el fenómeno de los falsos médicos está cada vez más presente en los hospitales y clínicas del país. En Antioquia fue capturado un hombre que se hacía pasar por doctor. Durante 8 años estuvo prestando servicios médicos sin ningún tipo de título profesional. Uno de ellos es Juan Pablo Orozco. Trabaja en 3 hospitales públicos más. Termina trabajando en la Policía Nacional, en la clínica de la Policía Nacional. Este señalado falso médico fue denunciado por el concejal de Medellín, Bernardo José Guerra. Y al darse cuenta él, sale del país y ahora se encuentra en Argentina con esos documentos falsos haciendo especialización. Hace una semana fue capturado. Todos los gremios médicos que Séptimo Día consultó aseguran que casos de suplantación, como los de Orozco y Judith Martínez, se han incrementado en todo el país. Y su modus operandi más frecuente es falsificar los títulos de algunos de los 5.000 médicos que al año se gradúan en promedio en el país. Son criminales. El senador Jorge Iván Ospina. Y estamos hablando de muchachos y muchachas que solamente han ejercido 1 o 2 semestres de medicina y después ejercen como médicos. Consideramos que es una situación grave. Luis Carlos Ortiz es director de Desarrollo del Talento Humano del Ministerio de Salud.
amerita que las autoridades tomen unas medidas que correspondan, digamos, justamente a la gravedad de estos elementos. Hay unos delincuentes acá, efectivamente, que están cometiendo delitos. ¿Cómo está, doctor? Bien, ¿usted, doctor? ¿Cómo va? Pero hay quienes no buscan suplantar a médicos reales, buscan parecer uno. Escuchen esto. Yo le hago eso con enlace nuclear cubano, que no lo manejan en Colombia. ¿Cubano, doctor? Sí, yo soy de Cuba. Yo soy pensionado del Hospital San Jorge Pereira. ¿Usted fue médico? Sí, yo soy médico. Con un consultorio abierto al público. Todo lo de la próstata y columna y cadera, todo. No me meto con corazón ni ojos, eso sí, intocable. Este hombre atiende a pacientes. ¿Quién es y qué tratamientos les hace? Ulloa es un tranquilo municipio del norte del Valle del Cauca. Poco pasa aquí. Hace 4 años no hay una muerte violenta. Por eso en el pueblo causó revuelo las consecuencias de los tratamientos que este supuesto médico hizo aquí en marzo del año pasado. Me hablaron de él, no, que él era muy buen médico. Lenny Bobadilla tiene 55 años. Que ya varias personas habían ido donde él y que las había curado. Ella habla de este hombre, Edison García, quien se presentó como médico general con su tarjeta personal que le entregó a Lenny en su propia casa. Él vio que la mujer tenía una grave enfermedad respiratoria. ¿Qué es esto? Eso es un concentrador de oxígeno. Para que usted pueda para poder respirar, sí, señor. ¿Y el supuesto doctor García qué le dijo? ¿Que le iba a hacer? Sí, que ya usted no iba a vivir con esto. No, que yo ya no iba a tener que depender de eso, ni la bala, sino que él ya me quitaba todo eso. Pero el tratamiento no era gratis. Wilfredo García es el esposo de Lenny. Él vende rifas en el pueblo. Entonces ya la hija le dio 60.000 pesos, necesitaba que para comprar una cuestión, para prepararlas. Wilfredo vendió más rifas para pagarle el tratamiento a su esposa. En total asegura que le dio 120.000 pesos al supuesto médico García para que le hiciera una especie de cirugía. Se puso un gorro, se puso como un médico. Cuando me trajo ese costo, eso era como un yodo en la jeringa. Eso era como un yodo porque no era, y que no dejaba ver eso, que porque eso huelía muy feo. Desde alejadas veredas llegaron aquí al municipio de Ulloa decenas y decenas de campesinos enfermos, con dolencias, enfermedades respiratorias e incluso con cáncer. Todos ellos querían un tratamiento con el supuesto doctor García y querían que él le hiciera sus milagrosos tratamientos. María Onofre Bobadilla, de 77 años, fue una de ellos. Él me dijo, ya le voy a aplicar 2 inyeccioncitas y esta semana yo vuelvo. Rubén Darío Montoya Palacios, de 60 años, tiene cáncer de próstata. ¿Me operó? ¿Cómo lo operó? Con ese aparato que le queman a uno, ¿cómo es? Un láser. Exacto, sí. Los dos aseguran que les dieron entre 200.000 y 300.000 pesos al supuesto doctor García. Sin embargo, una semana después, Lenny Bobadilla llegó de urgencia a este hospital. Cuando vino muy descompensadita, vino con su dificultad respiratoria severa, con su dolor. Él es el doctor Luis Carlos Pinzón, médico del hospital de Ulloa. Había un riesgo eminente si ella continuaba con estos tratamientos y sin asistencia hospitalaria, podría fallecer. Lenny le contó al doctor Pinzón que había sido, al parecer, operada por el supuesto médico García, quien según ella le dijo que no usara más su respirador. Yo lo visité en la casa a él para mirar su cartón de médico. Con evasión me dijo que lo tenía en Quimbaya, su cartón, y que él venía de Quimbaya y que en el momento no lo tenía. ¿Qué hizo entonces? ¿Advirtió a las autoridades? Sí, le informé a la Secretaría de Salud, le informé al comandante de policía. Ángela María Betancourt es la secretaria de Salud de Ulloa. Hicimos toda la investigación, vimos que no, que él no tenía ningún registro, le solicitamos por lo menos la tarjeta profesional, nunca nos la dio. Para Betancourt era claro lo que estaba pasando. Hubo gente que sí fue estafada por él, hay personas que sí, él les aplicaba inyecciones y quedó, las personas quedaron muy mal, tramado les aplicaba. Ese medicamento lo encontró la policía cuando allanó su consultorio en abril del año pasado. Edison García había huido según las autoridades. Tengo cita. Bien, pues. Pero hace poco lo encontramos aquí, en el municipio de Alcalá. Hermano. Nos atendió como médico. Usted puede acostar ahí si me hago, yo le hago un examen de próstata. No, que es que... No. ¿No le gusta? Y prometió sanarnos. Mi hermano, a mí me toca más que todo encargar una prostatina. Eso sí, pagando por el tratamiento.
sea, yo lo dejo nuevo, no yo, mi Padre Celestial que me ilumine el alma. Vale 216. Eso es todo lo que tiene que valer. ¿Cómo logró abrir un nuevo consultorio? ¿Y qué les hizo a sus nuevos pacientes? No hay denuncia contra falsos médicos más comunes que aquellas provenientes de pacientes de cirugías estéticas. No es ningún secreto que estas cirugías son altamente deseadas por muchas mujeres y por eso ofrecerlas se ha convertido en un lucrativo negocio. Algunas denuncias son contra médicos generales que no son cirujanos plásticos. Pero hace poco conocimos un caso que nos retó la imaginación. Se trata de un chef que le hizo creer a sus pacientes que era cirujano plástico. Ahora es investigado por la muerte de una mujer en Medellín. Séptimo Día buscó respuestas de este falso médico y también los otros 2 señalados en los casos anteriores. Pero además quisimos averiguar qué están haciendo las autoridades para controlar estos casos, que cada vez más atentan contra la vida de ustedes, los pacientes. Así termina la investigación de Juan Guillermo Mercado. En esta casa del municipio de Caldas, muy cerca a Medellín, Ella quería construir edificios, ella quería construir nuestra propia casa. no olvidan a Jimena López. Ese era el sueño de ella. Una jovencita de 21 años que quería ser arquitecta para ayudar a sus papás Doris Cuervo y Diego López. Bastante me quería, yo la amaba a ella también mucho. Una tía cariñosa, Oiga. como la recuerda su hermana Saray López. Ella corría, qué le pasó a mi chiquito, qué está haciendo, muy pendiente de él. En el año 2016, Jimena buscó hacerse una cirugía. Un levantamiento de glúteos. Para esa misma fecha, ella decidió irse a vivir y compartir apartamento en Medellín con esta amiga, Hanna Valencia, de 22 años. Hanna conocía a este supuesto cirujano Rafael Nieto. ¿Usted pudo ver títulos de médicos? Y vi los diplomas de él como médico. Por eso Hanna se lo recomendó a su amiga Jimena, que el 17 de marzo de 2016 fue a hacerse esa cirugía al consultorio de Rafael Nieto. Nos vinimos para el apartamento y en el ascensor subiendo ella se desmaya. De una vez yo llamé al supuesto doctor. Se comunicaron vía WhatsApp. La propia Jimena le envió una nota de voz. Yo quería preguntar si es normal que me sienta tan asfixiada como para levantarme, hacer algo, me siento como ahogada. Hola señorita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Recuerde, lo más importante es que trates de mantener un ritmo tranquilo y pausado para respirar. Sé que te puedes sentir falta de aire. Tómese la medicación, la dexloratadina y el antibiótico, no se olvide también de tomarlo. Pero Jimena no mejoró. Me bañé y estoy tosiendo como sangre. ¿Eso es normal? Necesito que vengas, la verdad no me siento bien. Necesito tener una solución a esto. Necesito que vengas. Fueron más o menos 4 días que ella cada vez empeora. ¿Él hizo alguna visita? Como en 2 ocasiones él va al apartamento. Hanna asegura que Rafael Nieto fue con esta mujer, su esposa, Dariana González, una cosmetóloga que tiene un spa en Medellín. La mujer preocupada le dijo como si ella está muy mal, llevémosla a un hospital. Y él se enojó con la mujer y con nosotras, que Jimena era una quejetas. Cinco días después, Hanna y Jimena fueron al Hospital General de Medellín, pero ya era muy tarde para Jimena. Ese 23 de marzo de 2016, la jovencita murió.
Según la fiscalía, Jimena murió por una sustancia que le inyectó el supuesto médico Rafael Nieto, como lo determinó la necropsia a su cuerpo. La situación que él provocó fue muy triste, porque nos hizo perder nuestra hija. El día siguiente, la Secretaría de Salud de Antioquia allanó el consultorio de Nieto. Carlos Mario Montoya dirige la secretaría. Estaba registrado como un spa, pero bajo ninguna circunstancia tenía autorización para hacer procedimientos invasivos. Pero había algo más grave. Montoya descubrió que Rafael Nieto no era médico cirujano, como se había presentado según Hanna Valencia. Él era chef avalado, inclusive porque en sus redes sociales él se presentaba así. Es un falso médico, era un falso médico. La familia de Jimena López denunció penalmente a Rafael Nieto por el delito de homicidio. A principios de este año, la fiscalía lo acusó por homicidio culposo, un tipo de delito escarcelable. El concejal de Medellín, Bernardo Guerra. Es que es evidente que es doloso, porque él no es médico. Él sabe que está generando un daño intencional al aplicar una sustancia. La fiscalía no quiso explicar en una entrevista a Séptimo Día por qué tomó esa decisión. Rafael Nieto está libre y, según el concejal Guerra, poniendo en riesgo la vida de otras jovencitas como Jimena. Siguen haciendo los procedimientos en el barrio Alcalá, en un garaje denominado Spa Fresh, donde la señora oculta al chef de cocina que hace también procedimientos quirúrgicos. Encontramos ese centro denominado Spa Fresh en Envigado y decidimos preguntar si hacen cirugías. Pronto como levantamiento de cadera o algo con ellos, ¿sí se podría? Sí, los doctores son médicos certificados, médicos que saben lo que hacen, tienen su... muy bueno. ¿Don Rafael? Rafael, ¿cómo está? Hace poco encontramos al señalado falso médico Rafael Nieto en Envigado. Juan Guillermo Mercado, de Séptimo Día. ¿Cómo le pueden mostrar sus documentos como médico? No, yo no soy médico. ¿Y entonces por qué operó a la joven Jimena López si usted no es médico? Bueno, no voy a hablar. ¿Ah? No voy a hablar sobre eso. ¿Por qué lo hizo, don Rafael? Si usted no es médico. ¿Por qué operó a la joven de 21 años, Jimena López, si ella no se merecía que usted, según la familia, hiciera eso? ¿Por qué me empuja, señor? Tranquilo. No le pega a la cámara. ¿Por qué la operó? ¿Por qué en el spa de su señora esposa siguen ofreciendo cirugías? ¿Cuáles son los títulos que usted tiene como médico? ¿Usted no le da dolor, pesar con la familia, con la familia de esa niña de 21 años? ¿Por qué siguen ofreciendo cirugías en ese spa? Yo no tengo ya nada que ver. Según las autoridades de Antioquia y de Medellín, usted es un chef y no un médico. ¿Por qué opera a la gente si usted es chef y no médico? ¿Usted le gustaría que a sus hijos un médico que no tiene los títulos, que es falso médico, los operara? No tengo nada que decir. ¿Nos va a dar su versión de los hechos? No tengo nada que decir. Bueno, muchas gracias, chef. Bueno. Rafael Nieto no es el único señalado falso médico que está libre, al parecer ofreciendo procedimientos al público. Edison García, ¿lo recuerdan? Usted no va a sentir nada porque yo le pongo anestesia, cojo la vena del testículo y eso va por ahí para arriba. Él me ilusionó de que con eso, bueno, y yo pues dígame, ¿quién es el que está ciego y no quiere volver a ver? Así lo asegura José Londoño, de 72 años, quien sufre de cataratas. Y esos tratamientos con esos aparatos no me sirvieron para nada. José asegura que perdió aún más la visión después de entrar a este consultorio de Edison en Alcalá. Esta es mi camarada. Hace poco hablamos con el supuesto médico. Usted me dijo a mí, aquí dentro de su consultorio, cuando yo estuve, que usted estudió en Cuba Medicina General. Muéstrame su carnet de médico general. Claro. Cruz Roja Colombiana, Cruz Roja Española, Cruz Roja Noruega. ¿Yo lo puedo abrir? Esto es una fotocopia. ¿Yo la puedo sacar la fotocopia de la foto? Bien pueda. Eso no es un... Vea. Mire, ¿puedo traer este diploma? Doctor, estos títulos son falsos, según se puede ver. ¿Son falsos? Sí, señor. ¿Usted por qué atiende al público con títulos falsos? Le voy a decir una cosa a usted. Siéntese aquí en consulta, así como usted hace, que consulta a la gente aquí, que sienta en la cama y no todo. le robo a nadie. Quiero ver el título
de médico? No, yo médico no lo estudié, hermano. ¿Quién dijo? Yo soy de Cuba, yo soy pensionado del Hospital San Jorge Pereira. Usted fue médico. Sí, yo soy médico. ¿Por qué le dice eso a la gente? Yo estoy operando. Usted lo asegura así y dijo que me iba a operar a mí. No. Doctor, ¿por qué hace eso? No, yo no ¿verdad? estoy robando a nadie, hermano. ¿Usted no cree que está Pero yo estoy robando. haciendo algo que pone en riesgo la vida de la gente? Yo no vuelvo a joder esto y ya voy a cerrar esto, porque ya no quiero saber. Y si no hace nada, ¿por qué lo va a cerrar? Porque si la gente me ve, hablaron de nuestro Señor que sanó la gente, todo es envidia, si me van a matar, como mataron a nuestro Señor, todos son los médicos. Nos mostró estos medicamentos. ¿Qué es esto? Mire. ¿Jeringas? Eso usted aplica inyecciones. No, diclofenac, Ajá. ampollitas para el dolor. ¿Sabe qué le encontró Sí. la Secretaría de Salud? Sí. Tramadol. ¿Usted sabe qué es? ¿A dónde? Tramadol le encontró la Secretaría de Salud. Yo, o sea que No, me para pago. inyectar. No. Eso es según la Secretaría de Salud de Ulloa. Entonces tráigame las porquerías Tramadol. que vengan acá, porque yo me pongo tramadol y morfina. O sea que no puedo. Lo más grave es que la Secretaría de Salud de Ulloa nos afirmó que advirtió a las entidades de salud del municipio de Alcalá de la falsedad de Edison García. Además, la personera de Alcalá recibió una denuncia de este falso médico. La personera se llama Gloria Estela Londoño. Yo oficié a las entidades correspondientes o a las instancias correspondientes para que tomaran las medidas inmediatas. Las dos comunicaciones fueron entregadas a este funcionario, Enrique Cardona, secretario de Salud de Alcalá. Usted había sido advertido por la personera. No, se nos envió la comunicación, pero no se nos había dado una prueba contundente de ello. Asegura en esta cámara, secretario, que él es un médico estudiado en Cuba. ¿Médico? Sí, yo soy un médico. ¿Por qué, si esto es así y usted fue advertido, ese consultorio sigue abierto? Nosotros, por ser un municipio de sexta categoría, estos casos debemos de remitirlos al ente territorial de mayor jerarquía, en este caso al departamento. Secretario, si usted tenía una carta de la Secretaría de Salud de Ulloa, usted me dijo que necesitaba pruebas, ¿eso es una prueba? Sí, la verdad es que apenas me llegó eso entre ayer y hoy, que tuvo más resonancia la noticia porque ustedes precisamente hicieron el despliegue. Si ellos no actuaron e hicieron lo que les corresponde, claro que hay negligencia por parte de estos funcionarios. ¿Podrían verse investigados precisamente por no actuar? Sí, omisión. Yo voy a remitir a las instancias todos los documentos que se enviaron. ¿Puede demostrar que no hubo negligencias suyas ni de otras autoridades en esto? No, yo puedo demostrar mi responsabilidad frente al caso, pero definitivamente no podría ni sería competente tampoco para juzgar los otros. En Ulloa, Lenny Bobadilla se aferra a su respirador para vivir. Yo no camino normal. María Onofre camina así. A comparación de como... Y Rubén Darío Montoya está en fase terminal de su cáncer de próstata. En Antioquia, en los últimos 2 años han muerto 24 personas en procedimientos médicos donde no se pudo verificar la idoneidad del médico que hizo esos procedimientos. El secretario de Salud de Antioquia, Carlos Mario Montoya, nos dijo esto. Como pasa en todos los otros sectores, como hay falsos curas, como hay falsos banqueros, como hay falsos veterinarios, hay falsos médicos. En el caso específico de Jimena, los familiares y el mismo concejal Bernardo Guerra denuncian que hicieron llegar aquí a la Secretaría de Salud un sitio donde estas personas estarían, incluso el chef, otra vez prestando su servicio. ¿Ustedes fueron a ese lugar? Nosotros hoy sabemos, claro, y hacemos un seguimiento. ¿Del mismo sitio? Sí, claro, y hacemos un seguimiento. ¿Por qué no han actuado contra él? No, porque estamos haciendo un seguimiento y a hoy no tenemos pruebas de que estén haciendo actividades intervencionistas. Y en Atlántico, quien debió vigilar que la falsa médico Yeudit Martínez no entrara a trabajar a esta clínica es Armando de la Oso, secretario de Salud. Él no quiso entregar una entrevista a este programa. Por su parte, Yeudit Martínez hizo un preacuerdo con la fiscalía. Aceptó cargos y por eso no fue capturada. En octubre del año pasado fue condenada a 7 años de cárcel por un juez, que tuvo que aplicar solo la mitad de la pena precisamente por ese preacuerdo. Cuando la policía la fue a buscar a su casa, no estaba. Decidió huir y hoy es prófuga de la justicia. Que se entregue, que no se perjudique más ni perjudique a más nadie. A mi hijo le quitó todo lo que... A mi nieto le quitó su papá. El hijo de Ray Fontalvo se llama Juan Sebastián. Tiene leucemia y otros médicos buscan salvarle la vida en este momento en una clínica. Le han contado que su papá fue un buen músico.
que los grupos de Soledad despidieron el día de su entierro así. Celey Galvez, la mamá de Ray, solo tiene la excusa de su nieto para seguir luchando. Yo hago que mi hijo está viajando para no sentir ese dolor. Pero cuando vuelvo a la realidad, me doy de cuenta que mi hijo no está. Yeudit Martínez es prófuga de la justicia y tiene orden de captura. Se cree que está escondida fuera de Colombia. El falso médico Edison García ya fue denunciado ante la Fiscalía de Alcalá Valle. Por otro lado, el caso del chef Rafael Nieto se mueve lentamente en la Fiscalía de Medellín. Si tiene una historia para contarnos o una denuncia, pueden escribirnos a la dirección que aparece en la pantalla. También me pueden escribir a través de mis cuentas de Twitter e Instagram, cuyas direcciones también aparecen en la pantalla. Y no se vayan, a continuación, Voz Populi TV. Y nosotros nos vemos el próximo domingo con Malú de nuevo, aquí en Séptimo Día.